En un escenario complicadísimo, entre tasas de interés muy altas, una presión impositiva también récord, escuchamos al presidente Mauricio Macri que se refirió a las pymes. La vez comprende que hay una recesión y que cierran las pymes con récord de cierres. Eso lo comprende, ¿no? Lo comprendo y hemos hecho lo que no se ha hecho nunca, la ley PYME, la ley de emprendedores, financiamiento directo para las pymes, pero que no alcanza porque hace falta un sistema financiero, hace falta una moneda. Hemos hecho la ley de ART para evitar los juicios que deja a las pymes en la calle, en la lona, porque le hacen un juicio con abogados truchos detrás y las funden. O sea, hemos hecho muchas cosas y ahora hemos lanzado la ley, que esperamos que el Congreso apruebe, de la economía del conocimiento, que la mayoría son pymes, para que realmente puedan desarrollarse. O sea, nuestro eje central pasa por la pyme porque es el futuro del empleo de este país. Estamos con Mariano Mayer, el secretario de Pymes y Emprendedurismo de la Nación. Muchas gracias, Mariano, por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos a Luis Majul en su programa ayer en la cornisa hablando con el presidente, inquiriéndole estas cuestiones de la pyme. ¿Cómo es la situación de la pyme hoy según tu perspectiva? Bueno, ahí me parece que era una buena síntesis de los dos grandes ejes de trabajo. O sea, sin lugar a dudas, que las pymes son las que más sufren los problemas de competitividad de la Argentina o el famoso costo argentino, que en general nosotros lo resumimos como en 4 temas. Los impuestos, la falta de financiamiento, la burocracia es el otro tema y los temas laborales no salariales, ¿no? Sí. Esos son como los grandes temas que con cualquier pyme que uno se junta a conversar salen, ¿no? Y los que más lo sufren son las pymes. Ese es el camino que empezamos a recorrer. Con respecto a lo impositivo, la presión impositiva en los años anteriores había subido más de 10 puntos. Nosotros empezamos a bajarla con la ley PYME. Hoy hay 400.000 pymes inscriptas aprovechando esos beneficios, donde se trabajó sobre el IVA, sobre el impuesto a los créditos y débitos, un fomento a las inversiones, se derogó la ganancia mínima presunta para las pymes. Después vino la ley de emprendedores, que también se facilitó la creación de empresas y se hicieron incentivos a la inversión en nuevas empresas. Después vino la reforma tributaria, que también bajó los impuestos, especialmente el impuesto a las ganancias y el impuesto al trabajo, digamos, las contribuciones patronales. Ahora, todavía queda un largo camino por delante de baja de impuestos y de baja de impuestos a nivel provincial y municipal, ¿no? Mariano, ¿cuántas pymes hay en la Argentina? Empleadoras son 615.000 más o menos. Si sumamos las no empleadoras son unas 850.000. Y decías que 400.000 obtuvieron estos beneficios impositivos. Así que la gran mayoría, sí, más de... Dijimos... cerca del 50% claro, ya está dado de alta, que es récord de cualquier programa de este tipo. Queremos que todas lo aprovechen, por eso seguimos difundiendo la ley. No me dan las cuentas 50%. Depende si tomás 800.000. Yo estaba tomando el total. Por eso dije cerca del 50%. O el 20%. Sí. O el no, 20%. No, más. Bueno, 800 más 600.000, era, ¿cuánto da? 1 millón y pico. Sí. Solo no, son... A ver. Hay 850.000 en total, sí, pero de esas empleadoras son 615.000 más o menos. Si tomamos las 850.000 en total, menos del 50% sí, exactamente, tiene estos beneficios. Están anotadas en el registro PYME, todavía queda un largo camino. Hay pymes que no se enteraron, por eso seguimos difundiendo. En general el empresario PYME está muy metido en su empresa porque tiene que hacer todo. Parte de los problemas que tenemos, ¿no? De la burocracia, la falta de financiamiento, es que el empresario PYME termina haciendo todo. ¿Cuánto del PBI representa la producción de las pymes? Cerca del 50%, más o menos. 70% del empleo y el 99.5% de las empresas son pymes, con lo cual tenemos todas las realidades que uno se pueda imaginar. Ahora, un tema son los impuestos, que hay que seguir trabajándolos. Este número que tengo, 1.600 declaraciones por año, declaraciones impositivas, declaraciones juradas por año, tienen que afrontar las pymes. ¿Sigue siendo así? Bueno, hemos simplificado bastante con la ley PYME, pero es cierto, todavía nos queda un largo camino por delante porque hay que tener en cuenta que no solo están los impuestos nacionales, sino también los provinciales y los municipales, que esa multiplicidad de regímenes hace que todo el mundo hable de más o menos cerca de 100 impuestos o 21 vencimientos, 19 vencimientos en 21 días hábiles, como dice Lacha Lázari habitualmente. ¿Cómo se da esto? ¿Tenés
cifras comparativas? Un país como Chile, por ejemplo, ¿cómo es la estructura impositiva en relación a las pymes? Depende de qué estructura impositiva. Sí. O sea, el impuesto a las ganancias con Sí. la reforma tributaria, nosotros hemos avanzado mucho, porque ahora tenés un esquema que fomenta la reinversión. Es decir, se dividió el impuesto a las ganancias entre separando lo que se retira de la Sí. empresa. Si se deja en la compañía, no paga impuestos una porción. Hoy es 30% de impuesto a las ganancias, 7% de distribución de utilidades, y el año que viene va a ser 25% de impuesto a las ganancias, 13% de impuesto a la distribución de utilidades, que estamos bastante cerca, puntitos más, puntitos menos, de la OCDE y el resto de los países. Ahora, está también las contribuciones patronales, ese otro aspecto que las pymes suelen quejarse. Eso también se avanzó con la reforma tributaria. Es cierto que era un proceso a 5 años, pero bueno, para todas las pymes hoy ya tienen esos 7.000 y pico de pesos sobre los cuales no pagan contribuciones patronales. En el caso de las pymes más golpeadas, que eran las textiles, marroquinería, economías regionales, ese monto es de 17.500 pesos. Se les adelantó la reforma tributaria. Así que ahí se ha avanzado, todavía nos queda todavía el cumplimiento del pacto fiscal, o sea que todas las provincias sigan avanzando en bajar los ingresos brutos. Y después, por supuesto, queda una tarea enorme que son las tasas municipales o los impuestos, que las pymes se quejan mucho de ese problema. Ahora, Mariano, Sí. hablabas recién de la posibilidad de ciertos niveles de ganancia reinvertirlos en la empresa. Escuchamos al presidente Macri optimista, leo una frase del ministro de Producción, Dante Sica, que dijo: esta tasa es netamente de compromiso para poder lograr la estabilidad cambiaria. Es una tasa incompatible con niveles de inversión fuerte. Es decir, ¿cómo se le pide a la pyme que reinvierta en la empresa cuando tiene unas tasas de interés altísimas que a partir de eso le conviene dejarlo en el banco un plazo fijo, digamos, lo básico? No se le está pidiendo que reinvierta, digamos, sino que, como muchas pymes habitualmente, a pesar de todo, siguen dejando el dinero en la empresa para invertir o para capital de trabajo y no lo retiran, que dejar el dinero en la compañía tenga su beneficio, como hicieron el resto de los países de la OCDE. Nosotros no teníamos esa... Claro, pero hoy no tiene beneficio dejar el dinero en la empresa con esas tasas de interés alto. Bueno, Ese es va a depender de cada compañía y repito, las pymes son el 99% de las empresas, con lo cual tenés todas las realidades. No es lo mismo una pyme industrial del conurbano que una pyme que hace turismo, que una pyme que hace carne, que tuvo niveles récord de exportación y de crecimiento, que una pyme que hace servicios basados en el conocimiento, o una pyme de la construcción. En las 600.000 pymes que genera empleadoras, como vos planteabas, ¿qué calidad de pyme es, en el sentido de es una pyme fornida, competitiva económicamente, con muchos empleados, o es una pyme más cuentapropista? La inmensa mayoría son micro o pequeñas pymes, de las que vos decís más. Se suele hablar de unas 200.000 más o menos en esas condiciones en distintos sectores. Ahora, una agenda es, casi te diría siglo XX, que son cuentas pendientes que tenemos, y lo decía el presidente hace muchísimos años, es de bajar los impuestos, bajar la burocracia, que eso en definitiva es tiempo, dinero y el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, además, algo que sufren muchísimo las pymes. Entonces hemos avanzado en simplificar los trámites con todos los trámites del Ministerio de Producción, más el Exporta Simple, hoy la sociedad simplificada, un trámite que llevaba un año o meses. En Buenos Aires hoy en 15 minutos alguien puede abrir una sociedad por acciones con la sociedad simplificada de la Ley de Emprendedores. Mariano, planteas que era una fuente de corrupción porque para destrabar el trámite terminabas coimiendo a un empleado. Exactamente. Corrupción blanda o corrupción dura, como le dicen algunos, y todo un sistema de, en muchos casos, de gestorías. No, en muchos casos no es que hay una corrupción explícita, sino que siempre aparece alguien que se ofrece a facilitar los trámites, o un gestor, que puede ser una gestoría lícita, o en muchos otros casos no. Lo que nosotros decimos es cuando los trámites no son transparentes, cuando llevan mucho tiempo y cuando la pyme lo ponen entre la espada y la pared, que necesita resolver un trámite porque si no entra en problemas, eso es lo que no queremos. Queremos que los trámites sean digitales, transparentes, sencillos, más baratos, y que la pyme no pierda tiempo en eso, sino que su energía y su dinero lo dedique a producir, porque no le sobra. Una cosa es una empresa grande
que suele tener un ejército de contadores y abogados para lidiar con todo esto. Y otra cosa es una pyme, donde de hecho tenemos más o menos medido la cantidad de trámites que hay para el Estado. Tiene que dedicar entre 1 y 3 personas exclusivamente a trabajar para el Estado lidiando trámites. Eso es una falta de productividad total. Ahora, Mariano, todos estos puntos que mencionas son interesantes, importantes, pero están las urgencias que están dadas por la inflación, la recesión, tasas altas, falta de financiación. ¿Qué hace un secretario de pymes en un contexto como este? ¿Qué se plantea? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la macro, que nosotros apoyamos el trabajo que se está haciendo, porque todo esto está clarísimo que las políticas micro que podamos hacer, si no está resuelta la macro, es muy difícil. Porque así estamos hace más de 100 años, ¿no? Que no tenemos... que tenemos permanente déficit fiscal, inflación, falta de moneda, falta de ahorro, falta de sistema financiero. Y ahí vamos a una urgencia, si querés. La base de la cual partimos fue muy baja. En el ranking internacional, el sistema financiero argentino está entre los más chicos del mundo, entre Botsuana y Burundi. Son menos de 15 puntos del PBI. Desde ahí partimos. Ahora, para ir creciendo, por supuesto que es necesario que exista el ahorro, pero después hay también muchas medidas que tienen que ver con la burocracia, que le impiden a la pyme poder acceder a financiamiento, temas que tienen que ver con las garantías. Muchas veces ese es el problema y hemos hecho toda una reformulación del sistema de garantías para facilitar el acceso. Para pedir un crédito, las garantías. Exactamente. Y después están las urgencias, que es lo que vos decías, ¿no? Fundamentalmente capital de trabajo. Y en eso es que estamos trabajando, más allá de todos los programas que hicimos de fomento a la inversión productiva con tasas más bajas, el acceso al mercado de capitales. Con las urgencias de capital de trabajo, desde el año pasado empezamos a trabajar en líneas con tasa subsidiada para pymes. ¿Cuánto es la tasa subsidiada? ¿De qué porcentaje? Bueno, la que tenemos hoy es una línea de 100.000 millones de pesos, de los cuales 60.000 millones son para descuento de cheques. ¿Por qué elegimos ese mecanismo? Porque es el mecanismo más habitual que tiene la pyme hoy de hacerse de capital de trabajo. En la diaria de la mayoría de las pymes lo hacen de esa manera, descontando cheques en los bancos. Y la tasa está en los bancos públicos al 25% y en los bancos privados al 29%, con un esfuerzo del banco y un esfuerzo nuestro. Eso está en funcionamiento y en apenas unos pocos días ya se beneficiaron 12.000 pymes, es decir, se consumieron unos 14.000 millones de pesos en descuento de cheques en los bancos. Mariano, un cuestionamiento que se hace a la lógica actual del gobierno para sortear la crisis o surfear la crisis es que, bueno, el aumento de subsidios a los sectores más vulnerables es necesario por las urgencias que están atravesando la crisis, muy de necesidades básicas que están atravesando, pero que descuida las clases medias. El aumento de subsidios a esos sectores está claro. ¿Se aumentó el flujo de fondos para proyectos que apoyan a las pymes en los últimos tiempos, dado la crisis? Bueno, son distintas maneras de asignar recursos. Nosotros trabajamos en la ley PYME, que tiene un impacto grande para todas las pymes y es lo que habitualmente nos piden. Más que subsidio, las pymes lo que nos piden es bajen los impuestos, porque entienden que esa es la lógica más sana. Por eso es que se avanzó con la ley PYME, después con la ley de emprendedores, después con la reforma tributaria y después vendrá otra ley que es la que seguiremos discutiendo, que estamos conversando con las cámaras y otras cuestiones a seguir trabajando, ¿no? Porque hay todo un aspecto tributario que tiene que ver con la presión fiscal, pero después está en la multiplicidad de impuestos, que es lo que vos decías, que es el tiempo que se pierde. Entonces, eso es por un lado en lo tributario. Después está lo de financiamiento que te contaba, donde hay 60.000 millones con los bancos, y después lo que hicimos fue trabajar mucho en un mecanismo que parecía muy lejano para las pymes, que era el mercado de capitales. Y hoy cada vez más pymes están descontando cheques en el mercado de capitales con un aval de un SGR, que es un mecanismo muy, muy interesante, porque además en todo este tiempo la tasa de descuento de cheques en el mercado de capitales fue sensiblemente más baja que la tasa de los bancos, ¿no? Hoy está al 35 más o menos esa Mariano, tasa. en el último año, ¿cuántas pymes cerraron en Argentina? Estamos todavía procesando los números, pero estimamos que debe haber sido similar a la caída económica en general, de un 1,5%, 2%. En Argentina, la tasa de creación de empresas entre las que nacen y mueren todos los años, desde hace varios años que está estancada. ¿Varios años? ¿Desde cuándo estás planteándolo? 10 años, 10 años. Digamos, que está estancada. Con algún pico en algún año muy bueno, algún pequeño saldo positivo y en algún otro saldo negativo,
pero está estancada y eso es un gran problema. Porque la mayoría del empleo nuevo en los países, y en Argentina no es la excepción, lo generan las empresas nuevas, las de menos de 5 años. Por supuesto que nosotros tenemos toda la agenda de ayudar a las pymes a que puedan crecer, y para eso hay que bajarle los impuestos, darle financiamiento, bajarle los costos laborales, como decía el presidente, y los otros temas. Pero necesitamos muchas más empresas, especialmente en el interior, donde el balance entre empleo público y empleo privado es tremendo. Y eso se debe a que hay poca empresarialidad, poca densidad. Y eso, entonces, por eso es que estamos trabajando, me preguntabas qué hacía un secretario PYME, hay que trabajar con las pymes, pero también con los emprendedores. O sea, que sea posible que empezar una empresa, un proyecto en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Las empresas pueden empezar, pero ¿cuántas de esas empresas son sustentables en el tiempo? ¿Cómo es ese ratio? Bueno, parte del trabajo, nosotros decimos que no solo tienen que querer emprender, sino que lo tienen que ver como posible. Y verlo como posible tiene que decir, bueno, si yo empiezo a caminar, más allá de que detecté una oportunidad de negocios, que fue alguno de nuestros cursos, le dieron ganas, se capacitó, identificó una oportunidad, armó su plan de negocios, bueno, lo tienen que ver como posible, y eso tiene que ver con lo que se van a enfrentar, con la burocracia, con la falta de financiamiento, con los mismos problemas que tienen. ¿Cuál es el ratio? En el mundo el ratio es el 20%, y en Argentina no estamos muy lejos de ese ratio. ¿Cuán lejos estamos? No, estamos años más, años menos, estamos en ese mismo ratio. De hecho, Argentina, el problema que tenemos es que nacen pocas empresas. Y sobre todo, es que en realidad las que nacen muy concentradas únicamente en 5 provincias. Entonces en el resto, son? Bueno, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Te quiero llevar al sector del software y a los servicios basados en conocimiento que ocupan, es el primero los granos, la actividad agropecuaria, segundo las automotrices y tercero los servicios basados en conocimiento, el software. Sí. Es uno de ellos. Es uno de ellos, ¿no? Un tercio de estos servicios. Sí, exactamente. Pero digo, en términos de los que se exportan y de las divisas que traen al país, es el tercer complejo. Ahora, estuvo este proyecto de ley para gravar las exportaciones de los servicios basados en conocimiento. Eso va en contra de la idea de alentarlos, ¿no? Bueno, los derechos de las exportaciones fue una medida de urgencia incómoda que no queríamos tomar, pero que no tuvimos otra opción, pero fue para todos los sectores, no para los servicios. El sector de servicios lo entendió y de hecho públicamente hicieron comunicados diciendo que entendían la medida, y en la conversación con ellos lo que nos plantearon fueron 3 cosas. Que efectivamente sea por 2 años y no que siga como esas cosas temporales que se hacen permanentes. Y van a poder, de ganar las elecciones, podrían cumplirlo. Nos pidieron que eso esté claro en la reglamentación. Después nos pidieron que en la reglamentación esté claro que esto era exportación de servicios y no de bienes o de productos. ¿Por qué? Porque hay que aplicar el código aduanero. Entonces, que se excluyeran cláusulas que estaban pensadas para exportar producto manufacturado. Digamos. Y lo tercero que nos pidieron, y lo más importante, es que tuviéramos en cuenta las pymes, ¿no? Y la capacidad de pago y no matar el ecosistema, como le dicen. ¿Cuántas pymes del sector software hay? 5.000 más 5.000. Eso es software, ¿no? Pero entonces, cuando nosotros reglamentamos estos derechos de exportación, tuvimos en cuenta exactamente esos 3 temas. Quedó claro que es solamente por 2 años a partir de este año. Quedó en claro que no se aplican un montón de cuestiones del código aduanero, y lo más importante, las exportaciones de las pymes hasta $600.000 no pagan derechos de exportación, simplemente anotándose en el registro PYME, que son 3 clics. Entonces, incluso los monotributistas. Entonces, ahí no hay problema de que esta medida pudiera afectar el desarrollo del ecosistema, los emprendedores. Lo van a pagar únicamente las empresas medianas o grandes. Ahora, eso es una medida de coyuntura por 2 años y más allá de eso seguimos trabajando con el sector en el plan para los próximos 10 años. ¿Por qué? Existe hoy una ley de la administración anterior, que es la ley de software. Que el software es uno de los grandes sectores de la economía del conocimiento, pero después está la biotecnología, la robótica. Entonces esa ley tuvo un impacto enorme, se pasó de 25.000 empleos en el software a 100.000 que tenemos hoy, con los salarios más altos, con la más alta productividad, y el software exporta $2.000 millones por año y crece todos los años en empleo. Bueno, esa ley se vence a fin de año. Entonces, con el sector estamos conversando desde hace un año en, bueno, ¿qué hacemos para los próximos 10 años? Entonces, llegamos y trabajamos en conjunto en un nuevo proyecto de ley que se llama la Ley de la Economía del Conocimiento,
porque además del software va a incluir el resto de los sectores más relevantes. Y el objetivo, con un tratamiento impositivo similar a la ley de software, pero con el aprendizaje de más de 10 años de rodaje, haciéndola menos burocrática, más fácil para las pymes, con foco también en la exportación. Entonces, esa ley es la que presentó el presidente el otro día con todos los sectores, y lo que busca es cómo buscamos generar 215.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años y alcanzar los 16.000 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Perdón, los 15.000 millones de dólares de exportaciones de los 6.300 que hay hoy, ¿no? Mariano, tengo una última pregunta. Se te ve muy racional y tranquilo y sereno en tus respuestas. Ahora, el mundo de las pymes está muy inquieto. ¿Hay registro de eso? Sí, yo viajo todas las semanas, me junto con pymes todos los días. Pymes con las situaciones más diversas, metalmecánicas, pymes agrícolas del interior, del sector textil, marroquinería, agro, de servicios. O sea, nosotros lidiamos con desafíos casi de 3 siglos, te diría yo. Problemas siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Pero estamos ahí con el equipo, asistiendo. Llegan además pedidos de todo tipo que atendemos, procesamos, les damos respuesta. En algunos casos tenemos respuestas directas, en otros dependen de otros organismos, pero estamos muy encima, todo el ministerio, ¿no? Dante es alguien que arranca muy temprano además y termina tarde, los fines de semana también, y todo el equipo del ministerio lo mismo. O sea, tenemos muchísimo registro de lo que está pasando, pero estamos haciendo las cosas que hay que hacer, las reformas profundas para permitirle a las pymes crecer, que es lo que queremos, trabajando no solo en la coyuntura, que está clarísimo que hay que hacerlo, sino también en mejorarles la competitividad y la productividad, que eso es algo que quizás a veces se asocia únicamente a los temas laborales, pero tiene que ver con la tecnología, que es lo que te comentaba antes. Necesitamos que las pymes puedan insertarse en la revolución digital, en la transformación digital, que eso es algo en lo que vamos a estar trabajando mucho este año. Bueno, muchísimas gracias, Mariano Mayer, por esta mirada sobre las pymes y los desafíos que enfrentan.